todos. ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Hola, hola. Bueno, pues espero que se encuentren bien. Y ya les subí por fin la presentación que estamos revisando, ¿sí? Bueno, vamos a terminar de revisar algunos conceptos que estábamos viendo, ¿sí? Les recomiendo que revisen los links que vienen ahí de los videos de ejemplos y todo eso, eh, para que puedan ustedes visualizar, ¿no? Algunas de las aplicaciones, ¿sí? De lo que estamos viendo, ¿vale? Ok, bueno, déjenme ubicarme en la diapositiva. Ah, creo que habíamos visto esto, ¿no? Lo de la matriz de confusión, si no mal recuerdo. Sí, Habíamos, profe, nos quedamos ahí en la matriz de confusión. ujú, Bueno, sí, exactamente la matriz de confusión. Y bueno, después de la matriz de confusión habíamos hablado de que había algunas fórmulas para especificar, ¿no? Algunos otros aspectos del modelo, ¿sí? Una de ellas es la exactitud, ¿sí? Que es recuerden que estamos en un problema de clasificación, ¿sí? Donde yo tengo un conjunto de elementos y yo quiero que el modelo les asigne la clasificación correcta, ¿no? Habíamos puesto como un ejemplo, ok, esta mini figura, eh, ajá, que era donde yo tengo pelotitas de colores, ¿no? Y quiero que mi sistema o mi modelo, pues las asigne al balde, ¿sí? Que le corresponde, ¿sí? En este caso, entonces, la clasificación que haría el modelo, pues sería, ok, si yo le doy una pelotita verde, que mi modelo me diga que esa pelotita es verde, ¿no? Si yo le doy una pelotita azul, pues quiero que mi sistema, mi modelo diga que esa pelotita es azul y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, entonces, en este tipo de problemas, donde nosotros queremos asignarle una categoría, ¿sí? Habíamos dicho que había tres conjuntos, ¿no? Un conjunto de entrenamiento, un conjunto para hacer pruebas, ¿no? Y un conjunto para validar, ¿no? Los resultados. Entonces, estas métricas las pueden ustedes aplicar ya sea en el conjunto de prueba o en el conjunto para validar, ¿sí? Y bueno, la exactitud es, ok, de esos datos que yo tengo en alguno de estos dos conjuntos, se los doy a mi modelo e independientemente de la categoría a la cual corresponda cada uno de estos elementos, lo que quiero es que le asigne la categoría correcta, ¿ok? Entonces, exactitud es una medida de cuántos de esos elementos de mi conjunto clasificó correctamente independientemente de la categoría o la clase, ¿sí? Luego tenemos otro concepto que es el de precisión. Uh-huh. Y esta precisión me va a servir, ¿no? Para detectar de una categoría en particular, ¿sí? Cuántos reconoce de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, exactitud es indistinto de las categorías. Y precisión es para una categoría en particular, ¿sí? Ver cuántos clasifica bien, ¿ok? Luego tenemos lo que se conoce como sensibilidad o exhaustividad, ¿no? Comúnmente se le nombra en inglés recall. Ajá. Y bueno, el recall es de todos los que debía de reconocer bien de una categoría, ¿cuántos de ellos dejó fuera o cuántos de ellos no pudo reconocer? ¿Sí? Entonces, esta parte de sensibilidad o exhaustividad, ¿no? Les va a decir qué tan robusto es su modelo, ¿no? Ante variantes de una clase. Uh-huh.
Y finalmente tenemos lo que es el F1, o la métrica F1, que va a ser como que un promedio entre precisión y sensibilidad, ¿sí? Va a promediar los dos valores y eso es lo que les va a mostrar aquí F1, ¿ok? Idealmente, lo que nosotros esperamos es que un modelo pues lo haga al 100%, es decir, que no tenga errores. Ese sería como que lo que nosotros buscaríamos, ¿no? Sin embargo, de manera general, ¿no? Eh, el alcanzar un modelo con estas características es imposible, ¿sí? Una de las razones por las cuales es imposible esto es que precisamente nosotros no tenemos o no podemos garantizar, ¿sí? ¿Qué características van a tener los elementos de una clase? ¿Ok? Entonces, en algún futuro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos clasificando pelotitas de colores, ¿no? Supongamos que nosotros modificamos o ajustamos nuestro modelo, ¿no? Para que detecte cierto tipo de verde, ¿no? Sin embargo, puede ser que en un futuro, pues ese verde que nosotros, o ese tono de verde que nosotros detectamos, ¿no? Varíe un poco, ¿sí? Esto se puede deber, uno, a que tal vez cambiaron la materia prima de la pintura, ¿no? Están probando. Dos, a lo mejor las máquinas con las que pintan las pelotitas, pues ya tienen cierto desgaste, ¿sí? Tres, puede ser que la persona o la máquina que pinta estas pelotitas, pues haya cambiado, ¿no? Y por lo tanto, pues va a cambiar un poco, ¿sí? Luego, puede ser que las condiciones en las cuales yo esté analizando ese tono de verde, pues modifiquen, sean modificadas, ¿no? Puede ser que haya cambiado la bombilla, ¿no? De la sala donde estaba detectando, puede ser que cambie la cámara con la cual la estaba detectando, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, va a ser imposible, ¿no? Que así, si yo hago un sistema y lo dejo ahí funcionando, pues funcione bien al 100% siempre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí generalmente lo que se maneja, pues son rangos, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera? Pues que este sistema, ¿no? Haga la clasificación, pues un poco mejor que quizás la manera más simple o más sencilla, ¿no? De hacerlo. Por ejemplo, en este caso en el cual yo tengo esferas, ¿no? De 4 colores distintos y tengo 4 baldes a donde los quiero clasificar. Ay, perdón, perdón. Tengo 4 baldes. Pues quizás lo más sencillo sería poner las 4 pelotitas en uno de estos baldes, ¿no? Y con eso yo aseguro que le voy a atinar a un cuarto, ¿sí? De los elementos, ¿ok? Entonces lo que esperamos pues es que nuestro sistema pues realice la clasificación un poco mejor que ese cuarto, ¿sí? Y ya con eso pues ya valdría la pena, ¿no? La existencia del modelo. Ahora, otra razón por la cual va a ser imposible que se llegue al 100%, pues es precisamente que estos sistemas, ¿no? Simulan o intentan como que repetir, ¿no? El cómo un humano resolvería este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, en el caso particular de la visión, ¿no? Una persona promedio, es decir, que no sea daltónica, por ejemplo, para este caso en el que se tienen que clasificar colores, pues fácilmente se podría adaptar, ¿no? A todos estos elementos que les comenté de que cambia el tono de la pintura por X razón, ¿no? Un humano se podría adaptar, ¿sí? Entonces, como nuestros sistemas pues simulan el cómo un humano funciona y hasta la fecha aún no podemos reproducir a esos humanos,
pues va a ser difícil, ¿no? Que una máquina parecida al humano, pues lo haga tan bien como el humano. Cuando llegue ese momento, ¿no? Pues ya estaríamos como en la película de Terminator, ¿no? Quizás ellos nos dominan o como en la película de Matrix, ¿sí? Eh, falta mucho, ¿no? Para que lleguemos a ese futuro, ¿no? Y es más, como decía el video que nosotros revisamos, ¿no? Al inicio de nuestro curso. Acá en el occidente suponemos que las máquinas son malas, ¿no? Y nos quieren dominar. Inclusive en los mismos Simpson, ¿no? También hablaban de ese futuro apocalíptico. Sin embargo, en Oriente, ¿no? Pues quizás la visión que tengan sería que nosotros coexistamos, ¿no? Con las máquinas. Bueno, pero para eso falta mucho, ¿sí? Y aunque estos sistemas generalmente los valores que obtienen, ¿sí? Del 0 al 100, pues generalmente andan alrededor de un 70, 80, 90, ¿no? Pues nos ayudan bastante, ¿sí? Para simplificar ciertas tareas, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, lo pueden notar en el reconocimiento de voz, ¿no? Cuando uno usa, por ejemplo, el asistente, ¿no? Independientemente de la marca, pues no es al 100%, ¿no? A veces no nos reconoce, a veces nos manda otra cosa, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues funciona bien, ¿ok? Ok, ok. Mm, mm, entonces estábamos, ya me pasé. Ok, ya estábamos, ¿no? Entonces en las métricas, ¿vale? Ok, esta parte ya la habíamos comentado, ¿no? En general, cuando yo quiero hacer un proyecto relacionado a lo que es aprendizaje automático, ¿no? Pues tengo que seguir como que ciertas etapas o ciertos pasos, ¿no? El primer paso, pues, es obtener la información, ¿no? Sobre la que yo voy a trabajar. Otro paso, pues, es limpiar esa información, ¿sí? Aquí de limpiar, generalmente cuando uno recolecta datos así en directo, ¿no? Del fenómeno o en crudo, como a veces le llaman, pues se pueden cometer ciertos errores, ¿sí? Entonces, bueno, en ocasiones uno lo que intenta pues es como que verificar si los datos realmente están bien o si por ahí hay algún error, ¿no? Pues quitar esos elementos, ¿sí? Para que al momento de que yo realice análisis, pues no tenga yo mi modelo pues tenga la menor cantidad de errores, ¿no? Posible. Luego está la etapa de transformación de los campos, ¿no? En ocasiones los valores que tienen estos datos, pues hay que hacerle algún ajuste, ¿sí? Dependiendo de la técnica que se utilice, ¿no? A veces hay que normalizar los datos, ¿no? A veces hay que ajustar los valores entre ciertos rangos, etcétera, etcétera. Eh, luego viene lo de la aplicación del modelo, en el cual pues va a buscar, ¿no? Encontrar los patrones, ¿sí? Algo así como lo que ustedes hicieron, por ejemplo, en el chino, ¿no? Intentar buscar a partir de los datos cómo es que se podría hacer algo, ¿no? O qué patrón es el que se sigue. Luego tenemos lo que es la evaluación y validación, ¿sí? En la cual yo intento verificar, ¿no? Qué tan acertado es mi modelo, ¿sí? A partir de los conjuntos que les mencionaba y utilizando estas métricas, ¿no? Que vimos, utilizando la matriz de confusión, etcétera. Luego tenemos lo que es interpretación y difusión, ¿sí? Aquí en ocasiones nuestro modelo, ¿sí? Nos va a arrojar un resultado, ¿sí? Y ese resultado en ocasiones pues hay que aterrizarlo en algún contexto en particular, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es a lo que se refiere ahí. También la parte de difusión es, bueno, una vez que yo ya tengo mi modelo y lo quiero meter yo, por ejemplo, a una empresa, pues la idea es, bueno, tengo que avisarle a mis empleados, ¿no? Para que ellos sepan cómo va a funcionar este modelo, la salida, qué es lo que significa, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos lo que es actualización y monitoreo,
¿sí? En la cual yo ya lo tengo dentro de una empresa en fase productiva, ¿no? Y entonces tengo que estar revisando, ¿sí? Que el sistema que yo uso, este, pues funcione de manera adecuada, ¿sí? Ante los datos que van siendo clasificados, ¿sí? Y bueno, la parte de monitoreo, pues es precisamente revisar eso, ¿sí? Ah, muy bien. Ahora, en cuanto a la obtención de información externa, eh, generalmente los datos que se utilizan para trabajar con este tipo de técnicas, ¿sí? Pues se obtienen de ciertas fuentes, ¿no? O de ciertos procesos. Por ejemplo, una de esas fuentes es de censos, ¿sí? O de estudios demográficos, quizás algunas estadísticas, ¿no? Sobre el uso de Internet, ¿sí? Datos que proporcionan, por ejemplo, ciertos navegadores, ¿sí? Otro lugar donde se puede obtener información, pues es de datos compartidos, ¿no? En la industria, ¿sí? Es decir, alguna industria que pueda compartir sus estadísticas sobre pues lo que haya recolectado, ¿sí? Sobre un área en particular, ¿sí? Otro lugar donde se puede obtener datos, pues es datos resumidos, ¿no? Que se pueden obtener, por ejemplo, de alguna competencia, ¿no? De algún análisis histórico, ¿sí? Y finalmente de bases de datos externas, ¿sí? Que uno compra directamente a una compañía. ¿Ok? Entonces esos serían como que los lugares donde uno puede obtener información. Generalmente comprar información bueno, sí es una manera de usarlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de análisis de tweets o por ejemplo, para ver cómo se comportan ciertos usuarios, ¿no? En redes sociales, uno generalmente compra esa información, ¿sí? Le da a ciertos usuarios que dé permiso a su cuenta y descargar la información, ¿sí? Eh, digamos que para ciertos proyectos se puede hacer, ¿no? Sin embargo, uno como estudiante, pues a veces carece, ¿no? Del dinero, ¿sí? Entonces, bueno, generalmente la información se saca de información que obtiene el gobierno, ¿no? Y que pone a disposición. O bien, hay ciertos repositorios, ¿no? Que obtienen información quizás de algún proyecto y que la suben ahí, ¿sí? Déjenme compartirles el ejemplo de un repositorio, ¿no? Donde ustedes pueden conseguir información. Ok, pueden ver mi página web que dice UCI. Sí, profe. Sí, bueno, este sitio web es un ejemplo, ¿sí? Donde vienen conjuntos de datos. Son generalmente todo lo que está aquí, uno lo puede utilizar, ¿sí? De manera gratuita. Lo único que uno tiene que hacer, pues, es dar crédito, ¿no? A quien recolectó los datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí hay ejemplos, ¿no? De tareas que ya se han utilizado con ciertos modelos y hay ciertos resultados, ¿sí? Y generalmente los datos se dividen en dos tipos. Uno que es clasificación, que en nuestro caso sería hacer como que un modelo descriptivo, ¿no? Y lo que es regresión, ¿sí? Recuerden que en regresión es, ok, yo tengo datos y lo que quiero es saber cómo funciona algo, ¿no?
a futuro, o bien determinar, ¿no? Solamente una categoría, sino quizás, además de la categoría, algún valor adicional. En el extremo derecho, aquí les muestra algunos de los conjuntos de datos más utilizados, ¿no? Estos conjuntos de datos, pues, les puede servir, ¿no? Como un antecedente para el modelo que ustedes están haciendo. Si ustedes se dedican a crear un modelo, una nueva técnica en Machine Learning o en aprendizaje automático, perdón, estos datos les pueden servir, ¿no? Para saber el modelo que también funciona. O bien, si el conjunto de datos se parece bastante al problema que ustedes quieren resolver, pues igual les ayuda para saber un modelo que también funcionaría en un escenario similar, ¿sí? Por ejemplo, aquí el más usado es el banco de datos de la Iris. Ok, vamos a darle clic para ver de qué se trata. Y aquí viene la información, ¿sí? De qué datos son los que contiene, ¿no? Aquí les dice que tiene 150 ejemplos o instancias, ¿no? Aquí les dice que por cada instancia utiliza 4 atributos, ¿sí? Y aquí arriba les dice qué características tienen esos atributos, ¿sí? Les dice que son valores reales. Y les dice que este conjunto de datos pues se utiliza para realizar la clasificación, ¿ok? Más abajo viene la descripción, ¿no? Aquí en particular les dice cada uno de los atributos, pues a qué se refiere, ¿sí? En este caso, pues es clasificar cierto tipo de flores, ¿no? De iris. Ajá. Aquí nos dice que contiene información sobre 3 tipos, ¿no? La iris setosa, iris versicolor e iris virgínica, ¿sí? Y los atributos que vienen ahí, pues hacen referencia a ciertas características de la flor, ¿no? Por ahí veo que habla del pétalo, ¿no? El largo, el ancho, ¿no? Y luego habla del sépalo, ¿sí? No sé a ciencia cierta qué es el sépalo, creo que es parte del tallo, algo así. Y les habla sobre el ancho y el largo, ¿no? Medido en centímetros, ¿sí? Más abajo viene todos los trabajos, ¿no? Que se han basado en esta información, ¿sí? Y bueno, si ustedes van a usar este conjunto de datos, pues tienen que citar todo esto, ¿no? Bam, bam, bam. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Hasta acá. Ok. Bueno, entonces, ahora, ¿de dónde se descarga la información? Pues aquí simplemente le ponen data folder, donde dice descargar, le dan clic y aquí ya viene un directorio, ¿sí? Le dan, por ejemplo, aquí donde dice Iris Data, lo descarga, mostrar carpeta. Aquí lo vamos a abrir con un editor, ¿no? De texto. Ok, déjenme cambiar. Déjenme cambiar la ventana. Aquí está. Ok. Y aquí en este editor de texto, pues viene el conjunto de datos. ¿Sí? Pam, 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 pam. Generalmente utiliza un formato CSV, ¿sí? Donde vienen las columnas separadas por comas, ¿no? Y las instancias o los ejemplos vienen separados por saltos de línea. Y entonces uno ya puede empezar a procesar esta información. En el extremo derecho viene la categoría o la clase a la que pertenece cada uno de los ejemplares. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces en esa página pues vienen tanto bancos de datos, vienen bancos de imágenes, vienen imágenes sobre escritura de manos, vienen rostros, vienen placas, viene información sobre vinos, viene información sobre
pacientes, ¿no? Con algún tipo de enfermedad, más bien con alguna enfermedad o algún padecimiento, vienen datos sobre estos pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si alguno de ustedes va a trabajar, ¿no? Con alguno de estos modelos, pues puede ahí descargar información para validar. ¿Ok? Existen otros bancos de datos, sí, no es el único. También dependiendo de si van a trabajar con imágenes, pues hay como que ciertos bancos de datos especializados, ¿no? Si van a trabajar con texto, pues hay otros bancos de datos especializados, etcétera, etcétera. Este que les presenté es como que el más general, el que incluye casi todo, ¿no? Ahí viene la información, ¿sí? Ok, ok. Bueno, después vamos a ver la parte de la limpieza, ¿sí? Se recomienda, ¿no? Que estos datos de alguna manera sean filtrados, ¿sí? En uno de ellos, pues es filtrar, ¿no? Aquellas instancias que en alguna característica tengan un valor que no sea factible o que no sea posible, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy recolectando datos sobre características fisiológicas, ¿no? De una persona, por ejemplo, su peso, su altura, ¿sí? Si yo me encuentro en una altura negativa, por ejemplo, pues ya esa instancia ahí hubo un error, ¿no? Esto pues generalmente se debe a factores humanos, ¿no? Digamos que quien recolectó los datos pues se equivocó, ¿sí? Y entonces esa instancia pues habría que quitarla, ¿no? Y por otro lado, pues buscar, ¿no? O ver aquellos datos eh, que no sean relevantes para la tarea, ¿no? Que yo quiero resolver, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero ver, no sé, eh, qué relación existe entre ciertas enfermedades, ¿no? Y la fisionomía, ¿no? Del mexicano, ¿sí? Pues puede ser que la encuesta quizás sea muy genérica, ¿no? La del INEGI, ¿sí? Y además incluye información que no es relevante, ¿no? Por ejemplo, cuánto gana, pues seguramente eso no va a estar relacionado, ¿no? Con las enfermedades, o tal vez sí, o quizás luego ya ven que preguntan, ¿no? ¿Qué medios de comunicación usa? La tele, el radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso seguramente no está relacionado con enfermedades, ¿no? Entonces, a eso se refiere con quitar datos irrelevantes, ¿sí? Algo que en la experiencia, ¿no? De las personas que van a trabajar con esos datos al hacer el modelo, pues como que no suenan relevantes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, después generalmente se tienen que utilizar métodos estadísticos, ¿sí? Para detectar esos valores, ¿no? Eh, Se recomienda que esta información pues se grafique, ¿no? Para que de alguna manera ver aquellos valores que digamos son muy extraños o son muy extremos, ¿no? Por ejemplo, regresando otra vez al tema de las alturas, ¿no? ¿Puede existir una persona que mida 2,20 m? Pues sí, sí puede existir. Sin embargo, si yo quiero hacer, por ejemplo, un promedio sobre las estaturas, pues ese valor me va a mover mucho, ¿no? Mi promedio. Recuerden que la definición de promedio, pues es susceptible, ¿no? A valores extremos. Entonces, quizás esa persona, ¿no? Que mide 2,20 m, pues quizás no convenga considerarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente va a ser una persona nada más en México, ¿no? Que mida 2,20 m, ¿sí? Y entonces como que considerarlo en el resto del grupo, pues lejos de ayudar, quizás va a desviar mucho, ¿no? El cómo el modelo trabaja, pues lo va a desviar, ¿no? Hacia un extremo que en promedio o general, pues prácticamente no sucede, ¿sí? Eso se le conoce como detección de datos anómalos.
¿ok? Luego tenemos lo que son selección de datos. Lo que les comentaba, ¿no? De ciertos características que quizás no son relevantes, ¿no? Entonces, si yo tengo todos mis datos en una tabla, ¿no? Pues a lo mejor seleccionar qué columnas pudieran ayudar, ¿no? Para crear el modelo. Y finalmente tenemos lo que es redefinición de grupos, ¿sí? En ocasiones uno piensa, ¿no? Que existen cierto número de categorías, sin embargo puede observar que a partir de este análisis de los datos, pues que hay algunos que están como que más relacionados entre sí. ¿Ah? Esto generalmente surge a través de graficar, ¿no? Los datos. Uno puede ver que como que estos puntitos como que se agrupan o se acumulan como que en ciertas zonas. Y entonces eso da pie a que se pueda pensar, ¿no? Que quizás en lugar de que haya determinado número de eh, categorías o clases, pues a lo mejor hay que hacer alguna subdivisión, ¿no? De esas categorías. ¿Vale? Bueno, ok, vamos a ver lo que es la transformación de los campos, ¿sí? Que esta es otra etapa, ¿ok? En este caso, transformación de los campos, pues generalmente se realiza, por un lado, a través de la numerización o etiquetado, ¿sí? Puede ser que cuando yo recolecte los datos, quizás, ¿no? Yo en un campo guardo valores nominales, ¿sí? Por ejemplo, cuando me refiero al sexo de una persona, pues generalmente guardo hombre, ¿no? O mujer, ¿sí? Y puede ser que cuando yo se lo meta, digamos, a mi algoritmo, ¿no? Quizás no trabaje con estas etiquetas, sino tenga yo que representar esos valores hombre y mujer a través de un número. ¿No? Entonces, numerización, pues es precisamente hacer como que una regla de correspondencia, ¿sí? Que cuando encuentre la palabra mujer, ¿no? O femenino, pues que le asigne un valor, ¿sí? Puede ser un 0, un 1, un valor, ¿sí? Y cuando encuentre la palabra hombre, ¿no? O masculino, pues le asigne otro valor, ¿sí? Y entonces es como que convertir de etiquetas a valores numéricos. ¿Mm? Y después tenemos lo que es discretización, ¿sí? Es el mismo concepto que ustedes vieron para hacer convertidores, ¿no? Analógico a digital, en el cual yo voy a proponer como que rangos, ¿no? Para no trabajar con todo el valor numérico, pues voy a trabajar yo con rangos, ¿sí? Entonces voy a proponer los límites de esos rangos y voy a hacer un ajuste en los valores para que cuadren en esos rangos. ¿Ok? Entonces, generalmente esa es la transformación, ¿no? De la información con la que se trabaja. Eh, bueno, después viene lo que es la siguiente etapa, que es patrones a descubrir, ¿sí? Bueno, aquí ya utilizamos una técnica de aprendizaje automático, ¿sí? Y pues recuerden que tenemos el aprendizaje automático supervisado, ¿sí? En el cual yo ya doy ejemplos y mi algoritmo sabe, ¿no? ¿Qué clases hay? ¿Sí? Sabe que toda la información que yo le dé, pues forzosamente tiene que ir a alguna de esas clases. ¿Sí? Y después tenemos lo que son los algoritmos no supervisados, ¿no? En el cual yo no tengo la más mínima idea, ¿no? De información previa, ¿sí? Entonces el algoritmo por sí solo tiene que ver como que similitudes, e ir agrupando la información, etcétera, etcétera. Eh, bueno, luego tenemos la parte de la evaluación y la validación, ¿sí? En la cual pues yo voy a utilizar, ¿no? Mis subconjuntos, ¿no? De entrenamiento, el subconjunto para validar, ¿no? Primero lo voy a hacer, digamos que en laboratorio, ¿no? Voy a ver qué también funciona, ¿sí? Y después, pues lo voy a meter, o sea, si ya veo que en mi laboratorio funciona bien, pues ya puedo pensar yo en mandarlo
a la empresa, ¿no? Dentro del área de producción, ¿sí? Y ahí lo recomendable es precisamente meterlo como un proyecto piloto, ¿sí? Para primero ver, ok, con el mundo real cómo funciona, etcétera, etcétera. Y ya después, pues, dejarlo, ¿no? Para que continúe, ¿sí? Algo así, seguramente ustedes lo vivieron con las fotocívicas o fotomultas, ¿no? Que al inicio de este programa, pues como que le tomaba foto a todo, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, que pusieran uno de estos equipos, ¿no? Eh, por donde yo paso, ¿no? Con frecuencia, ¿sí? Y entonces pasaba un perro, le tomaba foto, ¿no? Y curioso, las personas que hacían las infracciones no les tomaba foto. Entonces era un caso, ¿no? Y poco a poco lo han ido, como que mejorando, ¿no? Seguramente la primera etapa, pues hubo muchos errores, ¿sí? De hecho, coincidió que uno de las personas que iba a trabajar en este proyecto estaba ahí en la escuela. Y bueno, decía que era eh, que no se debió sacar así tan pronto, ¿no? Sino como que debieron de haber hecho un poco más de pruebas, ¿no? Para precisamente evitarse todos esos dolores de cabeza. Y después las mismas autoridades dijeron, bueno, pues vamos a ajustarlo, vamos a ver, ¿no? Si usted tiene alguna reclamación, pues háganoslo saber, etcétera, etcétera. Se supone que ya ha mejorado, ¿no? Pero bueno, ya no, ya veo que no saca tantas fotos. Eso es bueno, ¿sí? Sin embargo, bueno, seguramente le hace falta más ajustarse. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de este sistema de fotomultas? Es decir, que les hayan eh, cargado una multa cuando no era. ¿No? Pues Nadie yo, sabe. Creo que no, profe. Creo que no. sí hice hasta la reclamación, pero hasta para esos trámites son muy lentos. Ajá. Sí. Bueno, yo tenía 3 multas, las 3 las pagué, pero de las 3 solamente una no procedió, pero sí tardaron bastante. Cuando me dieron el acuse de la fotomulta, Uh-huh. pues solamente sí aparece el carro, pero Sí. no me indican qué kilometraje fue el que según excedí. Donde sí ahí o vi yo ¿cómo se puede decir? Problema fue en Uh-huh. una vía rápida y en circuito Uh-huh. exterior, que ahí fue donde, pues casualmente las 3 multas son de ahí. Uh-huh. El disco que cambia del margen de velocidad no Uh-huh. está actualizado, porque se supone que es vía rápida, son 80 kilómetros. Uh-huh. Según yo excedí cuando pues sé que no lo excedí, Uh-huh. pero ya tomando más atención, hay un disco, pero que es un tramo muy corto, donde Donde baja, sí hay. donde baja exactamente la velocidad, la baja a 60. Entonces, por obvias Ya, razones, si yo sigo en 80, pues bajo el reglamento de tránsito, pues sí estoy fuera de. fuera O sea, de, sí pero, cometiste la falta. Ajá. ajá, bajo esas normativas. Uh-huh. Pero Leo, yo reclamé, de las veces que reclamé, solamente me Una reembolsaron, procedió. procedió una de las 3. Pero ya desde ahí hasta la fecha ya no he tenido multa. Más o menos, ¿por qué fechas fue eso de las 3 multas? Uy, fue como hace más de 2 años, profe, porque sí, Ajá. ya está ahorita, bueno, 2016, más o menos 2017, ¿no? Que es cuando como por empezó ahí, esta onda. por ahí de 2017, porque ahora, bueno, reviso constantemente mis multas, Ajá. bueno, si es que tengo, Sí. pero ya me aparecen como historial de Sí, multas sí, pagadas. de lo que hiciste. Ajá. Ajá, hasta el momento no he generado ninguna, pero pues, Ajá. sí, ya tiene un ratito. Sí, 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 sí. Sí, igual pasaba al inicio del programa muchos errores, ¿no? Ya conforme fue pasando el tiempo, se espera, ¿no? Que la cantidad de errores pues vaya disminuyendo, ¿sí? Ahora, esto es información que dicen las autoridades, ¿no? Que gracias a este programa, se ha disminuido los accidentes, etcétera, 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 ¿sí?
Aunque bueno, este dicho puede ser cuestionable, digamos que es la información oficial, ¿no? Y la idea cuando ustedes hacen un sistema automático, pues es precisamente que se vaya adaptando, ¿sí? Entonces, bueno, regresando al caso de ustedes, ¿no? Cuando ustedes tengan que aplicar algo como esto en su empresa, pues vayan haciéndolo así como que por partes, ¿sí? No se avienten luego, sino hagan pruebas, etcétera, etcétera, pues para que el número de errores sea menor, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Vamos a ver ahora. Bueno, lo que les comentaba sobre interpretación y difusión, que es otra etapa, ¿sí? En la cual pues se requiere de realizar una fase de interpretación o implementación, ¿sí? En el cual pues yo tengo que llevar todo este modelo, todo esto que yo creé a la fase productiva, ¿sí? En ocasiones tengo que hacer ahí algunas adecuaciones, quizás cambiar de hardware, ¿no? Seguramente el modelo funciona muy bien en una computadora, entonces a lo mejor lo quiero pasar a una Raspberry, a un Arduino, o alguna computadora más pequeña, no sé, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta esas variantes, ¿no? O esos cambios que puedan suceder, ¿no? Luego tenemos que ver la parte de la interpretación, ¿sí? Que dado un resultado, pues en la banda, bueno, más bien en la fase productiva, ese resultado, cómo se debería, ¿no? De tratar o de trabajar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo un sistema, ¿no? Que automáticamente me dice si una persona es candidata a un crédito o no, ¿sí? Entonces el usuario ahí mete sus datos, ¡pam! Aparece un resultado. Y entonces la persona que te está atendiendo, pues cómo debería de reaccionar. O sea, si dice que no es sujeto de crédito, ¿qué hago? ¿Lo corro? ¿No? Simplemente le digo que no y ya. O si me dice que sí es sujeto de crédito, pues ¿qué tengo que hacer, no? A lo mejor tengo distintos tipos de crédito, ¿no? Pues le doy el más bajo, el más alto, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que tiene que determinar, ¿sí? Seguramente, bueno, no seguramente, tal vez ustedes han vivido la experiencia, ¿no? De que van al banco y dicen, no, pues yo nada más venía a recuperar mi tarjeta, ¿no? Quizás el sistema dice que soy sujeto de crédito y ya te dicen un monto, ¿no? Entonces, ¿cómo sacan ese monto? Pues obviamente analizando todos sus datos, ¿sí? No es así al azar. Les ofrecen un monto que sí puedan pagar, ¿no? Entonces, pues bueno, si no lo han vivido, pues ya lo van a vivir, ¿no? Cuando trabajen. Y luego tenemos la parte de difusión, ¿sí? Que ya es cuando en mi fase productiva, pues ya se instala oficialmente, ¿no? Mi sistema, ¿ok? Bueno, después viene la otra fase que es actualización y monitoreo, ¿no? Actualización, pues es estar vigilando nuevos datos, ¿sí? Meterlos a mi sistema, quizás hacer una actualización del modelo para que los considere, ¿no? Y entonces la tasa de errores disminuya y la parte de monitoreo, ¿sí? En la cual pues yo voy a hacer pruebas, ¿no? Cada cierto tiempo para ver qué también funciona mi sistema, ¿no? Ante los nuevos datos. Y bueno, esas serían a grandes rasgos las fases, ¿no? De un sistema. Como pueden ver, pues se parece bastante al ciclo de vida de un software, ¿sí? Y bueno, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad, ¿no? En estos proyectos de titulación, de acercarse un poco, pues quizás les sea un poco más familiar, ¿no? Estos conceptos, ¿sí? Lo que sí es un hecho es que con esta parte de la pandemia y la automatización, la parte del aprendizaje automático como que está agarrando un poco más de fuerza, ¿no? En el campo laboral, ¿sí? Algo que en los años 2012, 2015, ¿no? Parece así como que irreal, ¿no? Que se aplicara en la industria, pues ya poco a poco está tomando más
más fuerza, ¿no? Y esto es precisamente con la pandemia. ¿Por qué? Porque las personas pues ya no podían ir al centro de trabajo, ¿no? Entonces como que se necesita algo que de alguna manera sustituya, ¿no? Sobre todo para problemas relacionados con predicciones, clasificación, ¿sí? Ok, bueno, entonces ese es respecto a esa parte. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que platicamos o algún comentario. No, profe. No, profe. No, profe. ¿No? Ok, ok. Bueno, vamos a ver rápidamente. Ok, pueden ver una presentación que hice unidad 2, fundamentos de estadística. Sí, profe. Sí, bueno, aquí vamos a comentarlo rápido, nada más a recordar, ¿no? Algunos conceptos que ustedes ya, pues ya manejaron en su materia, ¿no? De probabilidad y estadística, ¿vale? Ok, primer paso es definir qué es la estadística, ¿no? Descriptiva. Entonces, de manera general, pues la estadística es un área de las matemáticas, ¿sí? Que hace referencia a la recolección, análisis e interpretación de datos, ¿sí? Y a partir de esto, pues busca explicar, ¿no? Cómo un fenómeno sucede, ¿sí? Este fenómeno, pues generalmente va a ser de naturaleza aleatoria, ¿no? Y bueno, lo que va a hacer la estadística, pues es como que fundamentar, crear alguna especie como de fórmulas, ¿no? A través del cual nosotros podamos entenderlo. La estadística descriptiva, pues va a incluir, ¿no? Métodos de recolección, descripción, visualización y resumen, ¿sí? De datos originados a partir de un fenómeno. Estos datos, pues van a ser resumidos ya sea a través de una gráfica o bien a través de un valor, ¿sí? Que se obtenga con alguna fórmula, ¿vale? Bueno, ¿para qué nos va a servir esta parte de la estadística? Pues nos va a permitir hacer lo que es inferencia estadística, ¿sí? En la cual yo voy a crear modelos, ¿no? Y a partir de estos modelos voy a intentar decir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Uh-huh. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí, no. Ajá. Podemos hablar sobre pronósticos, ¿no? De futuras observaciones. Podemos hablar sobre descripciones, ¿sí? De mis datos. O bien puedo hablar sobre modelado de relaciones entre variables, ¿sí? En fin, incluyen varias técnicas, ¿sí? Ustedes sabrán, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicaciones, ¿sí? Cuando trabajan, por ejemplo, con dos ondas, ¿sí? Ustedes por ahí calculaban ciertos valores, ¿sí? Una de ellas era la energía promedio, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Otra de ellas era, por ejemplo, la covariancia o la correlación, ¿no? Entre dos ondas, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que las ondas son fenómenos estadísticos, ¿no? Y entonces a partir de estas técnicas de estadística descriptiva, ¿no? Pues yo puedo caracterizarlas, ¿no? De alguna manera, ¿sí? No solamente las ondas es un ejemplo, sino también cuando trabajamos con datos, acá en nuestro caso de aprendizaje automático, pues estas mismas técnicas nos ayudan, ¿no? Para modelar estos fenómenos. Bueno, existen tipos de datos, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, una variable pues es un elemento de interés que puede tomar pues muchos valores numéricos, ¿sí? Sabemos por otro lado que una constante pues tiene un valor numérico fijo, ¿no? Y una variable cuantitativa es aquella cuyos valores se pueden expresar en cantidades numéricas, ¿ok? Y una variable cualitativa
solo puede clasificarse, pero no puede medirse. ¿Sí? Entonces, cualitativa es una variable, perdón, cualitativa es aquella que solamente sirve para clasificar, ¿sí? Que serán como que valores nominales, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un diagrama en el cual se muestran estos tipos de variables que se tienen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de variables cuantitativas, pues sabemos que tenemos variables discretas, variables continuas, ¿no? Entonces, variables discretas, pues solamente toman ciertos valores. Y variables continuas, pues son aquellas que pueden tomar cualquier valor, ¿no? En algún rango, ¿sí? Y aquí están algunos ejemplos. El número de hijos, pues sabemos que es discreta. ¿Por qué? Porque solamente puede tomar ciertos valores, ¿no? Valores enteros positivos. Por otro lado, el peso, pues puede tomar cualquier valor en un rango, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que son variables cualitativas, ¿sí? Una variable cualitativa nominal es aquella que no tiene un orden preestablecido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hablo de sexo, sé que esa variable puede tomar la etiqueta hombre, ¿no? O la etiqueta mujer, ¿sí? Es indistinto hombre o mujer, ¿sí? No quiere decir que hombre tenga un valor mayor, ¿no? Un rango mayor, ¿no? Que mujer y viceversa, ¿sí? Y tenemos variables cualitativas ordinales, en las cuales, pues sí se le da una etiqueta, ¿sí? Pero hay etiquetas que tienen mayor valor o mayor peso que otras, ¿no? El caso tradicional, pues son las calificaciones. En algunas escuelas, como el CCH, por ejemplo, se califica, ¿no? A los estudiantes con letras A, B, C, D, etcétera, ¿no? Donde la letra A significa que tiene, no sé, la máxima calificación, ¿no? La letra B significa que tiene la segunda mejor calificación, la letra C significa que tiene la tercera mejor calificación, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí cada letra pues como que tiene un peso sobre las demás, ¿vale? Y bueno, aquí vienen algunas medidas, ¿no? O algunas fórmulas tradicionales de la estadística descriptiva. Ok. Tenemos lo que es el promedio, ¿no? O la media aritmética, ¿sí? Esta es la fórmula, que es la suma de los valores entre el número de valores y es el promedio, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Pues que toma en consideración la realidad de todo el conjunto de datos. ¿Qué desventajas tiene? Pues que se ve afectada por los extremos, ¿no? De ahí el por qué quitar valores muy atípicos o poco probables, pues conviene, ¿sí? Eh, Luego tenemos lo que es la mediana, que es precisamente el valor medio, ¿no? Que existe en un conjunto de datos, ¿ok? Luego tenemos la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de valores, ¿sí? Puede ser que sea un solo valor el que más se repite, ¿no? Puede ser que tome en cuenta quizás el valor que más se repite y el segundo valor que más se repite, y a eso se le conoce como una distribución o un conjunto de datos bimodal, ¿no? O bien, de manera general, pues puedo tomar no solamente los dos que más se repiten, sino los tres que más se repiten o los cuatro que más se repiten, ¿no? Y a ese conjunto de datos se le conoce como multimodal. Ok, bueno, después este conjunto de datos pues va a tener ciertas características, ¿sí? Seguramente el conjunto de datos con el que más trabajaron, ¿no? En su curso pues es algo como ¿no? En el cual la media, la mediana y la moda pues coinciden en un solo valor, ¿sí? O lo que conocen como la campanita de Gauss.
Sin embargo, pues pueden darse otros casos, ¿no? Como este, que se conoce como una distribución asimétrica hacia la derecha, en el cual yo tengo la media o el promedio por acá, ¿no? Y la mediana y la moda, pues los tengo pegados hacia la izquierda. O bien una distribución asimétrica hacia la izquierda, ¿no? En la cual yo tengo la media en este lugar, ¿no? Y la mediana y la moda, pues lo tengo hacia la derecha. ¿Okay? Digamos que puede darse el caso, ¿no? De que suceda algo como esto, asimétrica hacia la izquierda, asimétrica hacia la derecha, ¿no? Lo que deseamos o lo que esperaríamos es que fuera así como esta de acá, ¿no? Sin embargo, pues va a haber algunos fenómenos que no lo van a cumplir, ¿no? Y bueno, todas estas medidas que nosotros hablamos, pues nos van a servir para ver qué los valores que yo obtengo de mis mediciones, ¿no? Qué tan separados están uno de otro. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el rango, la varianza, la covarianza y la desviación estándar. Ok. ¿Alguien se acuerda de qué es el rango? El rango. El rango de una variable, ¿no? Ok. La varianza, ¿no? Covarianza, No, No, de ninguna. es el desviación valor estándar, ¿no? Ajá. entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Ajá, el rango es el valor máximo y el valor El mínimo. intervalo, perdón. Sí, exactamente. Es el intervalo de valores, ¿no? Que puede tomar una variable. Ese es el rango. Muy bien, muy bien. Ok, varianza. Por ahí alguien se acordaba, ¿no? De covarianza o desviación estándar, ¿no? Bueno, vamos a revisarlo rápidamente. Bueno, el rango es lo que el compañero menciona, ¿no? Que es la diferencia entre la porción de datos de mayor valor menos el menor valor que yo tengo en un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí estos datos, ¿no? Voy a elegir el valor que sea el más grande, que en este caso es el 8. Voy a elegir el valor más pequeño, que es 3, ¿no? Y la diferencia ese va a ser el rango. Eh, Luego tengo la desviación, ¿sí? En la cual yo tengo un conjunto de datos. Voy a sacar el promedio de ese conjunto de datos, ¿sí? Y la diferencia de un valor menos el promedio, esa va a ser la desviación, ¿sí? En este caso tengo el valor 6, el 3, el 8, el 5 y el 3, y entonces calculo el promedio, ¿sí? O la media aritmética. 8, 16, 25, ajá, creo que el promedio es 5, ¿sí? Entonces, la desviación es la diferencia, ¿sí? Del valor que yo tengo, en este caso 6, de un punto en particular, menos el promedio, ¿sí? Entonces, la desviación de este valor es 1, ¿sí? Luego, este valor 3 menos el promedio, ¿sí? La desviación es menos 2. ¿Ok? Entonces, la desviación me dice qué tan alejado está un valor respecto al promedio, ¿no? Aquí pueden observar ustedes que el valor más alejado pues es el 8, ¿no? Es el que está más separado del promedio, ¿sí? Entonces, como este valor está más separado del promedio, eh, pues a través de la desviación nosotros podríamos decir, pues este valor está muy separado, es un valor muy raro, ¿no? Y entonces quizás no considerarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Como aquí se guarda el signo,
positivo o negativo, pues podemos poner alguna regla, ¿no? Para valores positivos, podemos poner alguna otra regla para valores negativos. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la varianza. Ajá. Aquí la varianza es solamente la suma de las diferencias, ¿sí? De un valor menos el promedio elevadas al cuadrado, ¿sí? Y me va a dar un valor, ¿ok? Y esta varianza generalmente se utiliza para calcular lo que es la desviación estándar, ¿sí? En la cual esa suma se va a dividir entre el número de muestras. Ajá. Y aquí lo que yo obtengo es qué tan separados están los valores en promedio. Bueno, finalmente tenemos lo que es la covarianza, ¿sí? Que me dicen qué tan separadas están o qué tanto cambia, ¿no? La asociación entre dos variables. ¿Sí? De tal forma que, bueno, yo aplico esta fórmula, ¿no? Y si mi covarianza se aproxima a 0, quiere decir que no hay relación entre dos variables, ¿no? Entre una variable X y una variable Y. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una tabla, ¿no? X, Y, donde tengo valores para X, tengo valores para Y, ¿sí? Y a través de esta covarianza yo puedo determinar si cuando X sube, Y también sube, o bien si existe alguna relación, ¿no? Que puede ser directamente proporcional, inversamente proporcional, o bien algún otro tipo de relación, ¿sí? Bueno, aquí es un ejemplo en el cual se calculan los valores, se obtiene la covarianza, ¿no? De 55. Y bueno, este valor de 55 nos da un indicativo de qué tanto o qué tanto se mueve, ¿no? Es decir, que para un valor de X, ¿no? Existe una proporción de 55 unidades respecto a la otra variable Y. Y bueno, es nada más un recordatorio de lo que ya vieron, digamos, con mayor detalle, ¿sí? Seguramente en cuando vieron la materia de análisis numérico, ¿no? En algunos de los métodos utilizaban precisamente estos elementos, ¿sí? Eh, no sé si les suena el método de ajuste por mínimos cuadrados, ¿no? O ajuste de una curva, No, profe. ¿no? Bueno, o en algún otro tema donde hayan utilizado esto de varianza, covarianza. En visión, por ejemplo, no usan alguno de estos conceptos para algún método, ¿no? No, profe. Sí, en visión sí. Bueno, en visión, en alguna de las visiones sí, ¿no? Y en la visión con el otro profe no. Bueno, no se preocupen, seguramente en algún método está implícito, sí, este concepto. Cuando ustedes llevaron las materias de ondas, ¿no? De comunicaciones, no sé, analógicas o digitales, no, analógicas, perdón, seguramente también, utilizaron algunos de estos conceptos, ¿sí? Bueno, entonces les voy a compartir la presentación, ¿sí? Para que los tengan ahí como recordatorio, ¿sí? Aquí lo interesante es ver cómo podemos aplicar, ¿no? O en qué métodos se utilizan estas fórmulas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces hasta aquí le dejaríamos por hoy. No sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que platicamos. Yo sé que es mucha información, pero nada más para sentarlo como antecedente para que después cuando veamos la aplicación de esto, pues más o menos tengan una idea del por qué o de dónde sale, ¿no?
Bueno, chicos, entonces les comparto la presentación y nos veríamos el día jueves, ¿no? Ya estamos próximos a las vacaciones, entonces, bueno, pues hay que aguantar. Ya nada más esta semana y ya somos libres, ya serán libres ustedes. Vacaciones de una vez. Ya de una vez, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe, ya. Regalo de Navidad. Ya, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ándale. Lo voy a pensar. Porque en teoría nosotros salimos hasta el 22, ¿no? Martes 22. Son 8 días, no es nada, profe. Porque terminamos la tesis. Ah, sí, cierto, pobrecitos, sí. ¿Les dieron extensión? Pero esa ya la entregaron, ¿no? El 9 o algo así. No, todavía ni hemos jurado, profe. Es que por eso es el detalle ahorita, nos dijeron. O sea, sí, entréguela, pero no tienen jurado, pero sigan trabajando. Entonces estamos como, ¿qué? Entréguenla para que nadie la revise. Es que aún no hay pero jurado. entonces después la van a revisar. Pues es que no se le puede entregar a nadie porque no hay jurado. Pero se supone que les dieron extensión, ¿no? Hasta el 22. Hasta el 22 de Creo que diciembre. sí. Bueno, eso nos dijo a nosotros nuestro profe de proyectos. Bueno, platiquen con sus profesores Que se de pongan de DPP. acuerdo. Ajá, para saber bien cuándo, ¿no? Pero Y para sobre las todo para que se vacaciones. ajusten. ¿Mande? Sí, Que se sí, pongan sí. de acuerdo para las vacaciones. Sí, para las vacaciones. Ahora, hablando de eso, había un equipo que me había enviado una duda sobre hilos y todo eso. Ya hasta apenas porque se me traspapeló el correo, ¿no? Bueno, comentar rápidamente. Hilos, la verdad, hablan de una duda muy particular sobre OpenCV. Yo en general no trabajo con OpenCV. Entonces voy a intentar contactar a alguien, les respondo ahí, les mando el correo de una persona que sé que trabajó con OpenCV para que igual les ayude a disipar su duda. Pregunta, ¿todavía tienen la duda o ya lo lograron resolver? Aprovechando. Era yo, profe, pero ya lo logré resolver. Ah, bueno, entonces ya está resuelto. Muy bien, Sí, gracias. perdón, una disculpa por no Sí, no se contestar, preocupe. pero se me fue la onda. No se preocupe. Bueno, chicos, entonces está bien, lo voy a pensar. Lo que yo les propongo es que nos veamos el jueves 17 y ya, digamos, yo ya terminaría esta parte y ya los espero regresando, ¿no? Para continuar, ¿les parece? Para que descansen el 18, el 21, el 22 y se apuren a su tesis o a su proyecto. Muchas gracias, profe. Sí, profe, gracias. Profe, gracias. De nada, chicos. Bueno, entonces nos vemos, los dejo. Hasta luego, que tengan una excelente tarde. Igualmente, profe. Gracias, igual. Que tenga buena tarde, profe.